Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar acerca de un caso que es muy triste. Se trata del caso Villavicencio. Recordemos que el ex asambleísta y periodista Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto del 2023 cuando salía de un mitin político al norte de Quito. 5 de los presuntos sicarios están siendo juzgados en esta audiencia que justamente la audiencia de juicio contra estos 5 supuestos sicarios de Villavicencio ya se está llevando a cabo. Justamente se dio el día de ayer la diligencia programada en la mañana. Y bueno, lo que ha pasado de aquello, esta diligencia se instaló casi 2 horas después de la hora fijada. Sí se instaló el juicio contra las 5 personas señaladas por la Fiscalía de planear y ejecutar el asesinato de Fernando Villavicencio. La Fiscalía, entre sus pruebas, contó con testigos. El primero fue Carlos Castro, mayor de la Policía Nacional, quien es parte de la Dirección Nacional de Inteligencia Antidelincuencial. Castro dijo que el 9 de agosto, cuando ocurrió este magnicidio, estaba designado como jefe de operaciones subrogante de esta dependencia policial, por lo que fue él quien recibió la alerta de lo que ocurrió durante este mitin político en Quito que terminó con la vida de Fernando. Fueron los testigos del hecho quienes dieron detalles sobre los atacantes y fue así que varios de los presentes dieron datos sobre la vestimenta, la presencia de los posibles atacantes y con esos primeros indicios los equipos policiales llegaron a esta búsqueda. Y bueno, Castro recordó que el dueño de un local les permitió ver las cámaras de seguridad donde identificaron a estos 3 hombres, mientras que en el sector de Monjas, en el centro de Quito, una mujer llamó a la policía e indicó que había un grupo de sujetos sospechosos. Castro dijo que así hicieron un allanamiento donde encontraron a 6 personas con armas, municiones, explosivos. 3 de ellos eran los mismos que los identificaron en las cámaras de este local. El segundo testigo fue Fabricio López, capitán de policía. Él estuvo a cargo del levantamiento de los cadáveres de Villavicencio y el sicario, alias Ito, quien murió tras ser abatido, tras asesinar al candidato presidencial. Así pues, se recordó que el capitán de policía tenía un disparo a la altura de la región parietal del lado derecho. También un testigo protegido señaló al gobierno de Correa en el asesinato de Villavicencio. Otra de las pruebas que presentó Fiscalía fue el audio y video de José Patricio A., testigo protegido y quien era pareja de una de las procesadas. José Patricio A. dijo que a él le comentaron que la cabeza de Villavicencio valía $200,000 y que le mandó a hacer el gobierno de Correa. En la audiencia de formulación de cargos, el mismo testigo ya había revelado las motivaciones para matar también al candidato y periodista y dijo los que hacen este trabajo tienen, se refiere a matar a Fernando Villavicencio, tienen derecho a medio quito y a las cárceles, así dijo uno de los testigos protegidos que tiene la fiscalía cuando se le preguntó cuál cree que fue la motivación de los implicados para planear y ejecutar este asesinato. Esta y otras revelaciones también se hicieron el pasado 27 de febrero, cuando se instaló la audiencia preparatoria de juicio en la que la fiscal Ana Hidalgo señaló como desde la cárcel de Cotopaxi se dio la orden de asesinar a Fernando Villavicencio, así como las reuniones previas. Y en esta diligencia también se detalló el esquema jerárquico de las 13 personas implicadas en este crimen. Pasadas las 17 horas de ayer, esta audiencia quedó suspendida, se reinstala hoy a las 8:30. Y bueno, siguen saliendo cosas espeluznantes. Recordemos que procesados está Carlos Edwin L., Alexandra Elizabeth C., Eric Marcelo R., Víctor Alfonso F. y Laura Dayanara C. Vamos a ver qué sucede de este caso. Ayer, como mencionamos, se instaló esta audiencia y para hablar de ese tema estamos con Hugo Espina, abogado especialista en Derecho Penal. Y gracias, Hugo, por estar con nosotros, aceptar esta invitación. Y bueno, cuéntenos eh, cómo vio este proceso, este juicio contra estos 5 supuestos sicarios y todo esto que se ha llevado a cabo en torno al crimen de Fernando Villavicencio. Bienvenido, Hugo. Gracias nuevamente por estar aquí en los micrófonos de Radio Sucesos. Muchas gracias, siempre un honor estar presente en los micrófonos de Radio Sucesos, podernos dirigir a la ciudadanía y hacer ciertas precisiones en relación a los eventos que se produjeron el día de ayer en esta primera etapa de la audiencia de juzgamiento de 5 de los procesados por la muerte de Fernando Villavicencio. 5 procesados que no son los sicarios, que son quienes habrían colaborado para la muerte de Fernando Villavicencio.
los sicarios que fueron detenidos en el sector de Monjas, a los que justamente se refirió el mayor Castro, están todos asesinados. Eh, Ellos murieron bajo la custodia del Estado ecuatoriano, estaban detenidos en dos cárceles, son dos centros de rehabilitación social y fueron asesinados el mismo día a la misma hora. Esto es un tema de por sí muy grave porque estaban bajo la custodia del Estado y se silenció a quienes podían tener de primera mano la información de quién era su contratante. Aquí nosotros hemos escuchado la teoría del caso que nos vincula a las personas que están siendo procesadas como quienes facilitaron los hechos, no quienes planificaron la ejecución del hecho como tal o quienes ordenaron la planificación. Se culpó el día de ayer por un testigo protegido que tiene un testimonio bastante difuso, contradictorio, ambiguo, que dice que habría un precio de $200.000 pagado por el correísmo o por el gobierno de Correa. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Son preguntas básicas que no se le hizo por parte de Fiscalía a este testigo, que además en la aportación como tal, como digo, es realmente muy ambigua, deja mucho que desear realmente sobre la profundidad. La forma en la que se detuvieron a los sicarios, igualmente tuvo graves contradicciones entre lo manifestado por Mayor Castro y el señor, el capitán Auquilla, me parece que era el apellido, quien manifestó que no se habían realizado verificaciones de las cámaras, sino que prácticamente llegaron de manera providencial, de forma directa a la casa en Monjas, que tampoco se realizó un registro ni se les encontró las armas en posesión de los supuestos sicarios, sino que estaban en una maleta, en un carro que estaba parqueado al frente de la casa donde se realizó la intervención, que realizó la intervención y el allanamiento porque una vez que se acercaron a hacer verificaciones, desde afuera escucharon que eran voces con acento extranjero y por eso solicitó que se realice un allanamiento a la fiscalía. O sea, hay demasiadas ambigüedades. Dieron directamente con la casa porque vieron que no hay un seguimiento ni trazabilidad de la ruta técnica de los delincuentes cuando ejecutaron el acto vil de la muerte de Fernando Villavicencio, sino que dicen que una señora, cuando pasaban ellos por ahí, caminando por Monjas, porque estaban buscando por Monjas, les dijo, aquí se metió un carro que vino en altas velocidades, se parqueó y se bajaron 6 individuos, así que decidieron montar vigilancia por hora y media hasta que lleguen a orden de detención y lleguen todos los equipos tácticos para hacer el allanamiento. Entonces, cuando se empiezan a hacer preguntas que realmente son un insulto a la inteligencia, las respuestas que se están dando, que nos hacen creer que en una ciudad de 2,5 millones de habitantes fueron de forma directa a una casa sin haber tenido una investigación y nos dicen que de la información que se levantó en una panadería, a los 10 minutos tenían un álbum fotográfico completo donde se determinaba específicamente quiénes eran los participantes, tomando en cuenta que estas personas vinieron desde Colombia, que estas personas no tenían antecedentes locales en el Ecuador y que no teníamos registros específicos para poder hacer una identificación positiva y singularizada de cada uno de ellos, a menos de que la policía ya los haya estado investigando, a menos de que la policía ya haya tenido un seguimiento previo sobre estas personas y a menos de que eventualmente se haya producido una detención, como en efecto sucedió con parte de este grupo de colombianos que estuvieron, de estos sicarios colombianos que estuvieron en el Ecuador, que ingresaron, que se sabía a ciencia cierta cuándo ingresaron y en qué delitos participaron. Por eso intervenía la UIAD, la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial. Todos estos elementos fueron expuestos el día de ayer en la audiencia de juzgamiento. Nosotros no nos hemos inventado ni estamos haciendo elucubraciones, y más bien queremos ser muy prudentes respecto de cómo se llevará adelante, porque vamos escuchando 8 de 211 testimonios que tiene que presentar Fiscalía, lo cual nos deja una profunda preocupación de cómo se contradicen ciertos elementos fundamentales, de por qué no se le ha dicho toda la verdad al país, por qué nos hemos quedado en la mano y en el gatillo de quienes mataron a Fernando Villavicencio y no se ha buscado la autoría intelectual, cuando en este tipo de casos lo primero que debe buscarse precisamente es no solamente al ejecutor, sino a quien lleva adelante la autoría intelectual, la autoría de quien tenía un beneficio directo o indirecto con la muerte de Fernando Villavicencio. No nos olvidemos que ninguno de las personas que fueron denunciados por el propio Fernando Villavicencio como quienes podrían ser sus autores intelectuales han sido siquiera llamados a rendir una versión en este caso.
Llama la atención muchos de los elementos que menciona Hugo Espín, abogado especialista en Derecho Penal, sobre este caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Y Hugo, sobre este testigo clave que presenta Fiscalía, este testigo protegido, en donde, bueno, como usted dice, sí, dio un testimonio bastante difuso, menciona que la cabeza de Fernando valía $200.000 y que la orden salió del gobierno de Correa, pero ¿por qué cree que no se le pregunta más cosas? ¿O por qué cree que la fiscalía pues tiene, bueno, esta teoría que, bueno, parece que es bastante limitada respecto para conocer y dar con quiénes realmente fueron los responsables de este crimen? Vamos un poco más allá. La señora fiscal general del estado dijo que ella misma había sido objeto de este contrato que se ejecutó a medias. Lo dijo a toda la nación a través de un video en el que nos explicó que ella se había puesto en riesgo por las acciones decididas de lucha contra la corrupción y que parte de esto llegó a su conocimiento que había un contrato por el cual había pagado $1 millón y el 50% se ejecutó al haber producido la muerte de Fernando Villavicencio, es decir, después de haber verificado el asesinato, y el 50% restante era su propio atentado. ¿De dónde sacó esto la señora fiscal general? ¿Por qué no está en el expediente? ¿Por qué se contrapone, inclusive en los valores, $200.000 por la cabeza de Villavicencio? Quiere el 50% del contrato. ¿De dónde sacamos este valor de $1 millón de que nos habló la señora fiscal general? ¿Por qué no está vinculado el señor Colón Pico, a quien se le atribuyó la amenaza contra la vida de la señora fiscal general, siendo el mismo contrato por el cual supuestamente se le iba a causar a ella un atentado en contra de su vida? ¿Por qué no está vinculado las personas que han sido mencionadas en casos metástasis, purga, plaga, que a criterio de la Fiscalía General del Estado, no a criterio de esta defensa, sino a criterio de la Fiscalía General del Estado, habrían tenido intereses en la muerte de Fernando Villavicencio? Lo han dicho públicamente y nosotros esperamos que dentro de estos 211 testimonios se escuche algo al respecto, porque como digo, todavía es muy prematuro poder hacer cualquier tipo de aseveración en contra de la investigación impulsada por Fiscalía. Más bien lo contrario, nosotros hemos sido muy cautos, pero vemos con mucha preocupación que ante preguntas básicas tenemos o respuestas evasivas por parte de los investigadores de la Policía Nacional o respuestas que son realmente, como había manifestado inicialmente, un insulto a la inteligencia. Nosotros no podemos creer que en una ciudad de 2,5 millones de habitantes fueron directamente a una casa en la mitad de ningún lado de un evento o sin un evento previo para poder llegar hasta este lugar. Le dieron que directamente con todos los sicarios son encontrados con armas, municiones, explosivos y hasta droga, y en unas cantidades que llaman la atención, es decir, más de 384 municiones, un fusil, una subametralladora, 6 pistolas, 3 granadas de mano, 1.300 gramos de marihuana, 284 gramos de cocaína. Esto se les encontró a los supuestos sicarios. Cuando en casos menores, lo primero que hacen es deshacerse de las armas y no tenerlas guardadas todas mientras ven Netflix hasta la llegada de la policía, donde están todos juntos. Entonces, hay ciertas incongruencias que esperamos que sean develadas en el avance de este proceso. Para nosotros es importante, es fundamental, no para la defensa técnica o para la familia sobreviviente de Fernando Villavicencio, sino para el país, para el Ecuador. La muerte de un candidato presidencial en medio de casi de centena de policías debe dejar una huella profunda. Si en estas condiciones una persona que fue amenazada es asesinada, cualquier otro ecuatoriano que quiera exponerse o que lo estemos haciendo como lo hacemos en este medio público en este momento, de exponer la corrupción o de generar dudas sobre elementos que podrían tener vasos conductores dentro del narcotráfico, la narcopolítica, el narcoestado, el narcogobierno o inclusive en contra de las vinculaciones que denunció Fernando Villavicencio entre policías y militares y el narcotráfico, mañana vamos a correr la misma suerte, porque si no se establece la responsabilidad de la autoría material e intelectual, esto va a ser simplemente una fuente de lo que ha venido sucediendo en el Ecuador, de impunidad. Así Y es. esto no puede suceder. Entonces, No creo que puede esta suceder y lucha es más. fundamental. Hugo, hablando de, bueno, de este caso, hoy se continuó esta audiencia, pero también hay algo paralelo que sucedió en el legislativo, en la Asamblea Nacional, ya que se creó esta comisión ocasional
que sacó dos informes, pero el informe que fue aprobado y presentado y que fue el que se aprobó de parte del Pleno es que el asesinato de Villavicencio fue producto de la ola de violencia por la que atraviesa el país. ¿Cómo vemos esto también ocurrido desde la Asamblea Nacional? Yo creo que es una afrenta y una burla al país. Es más o menos decir que a Fernando Villavicencio le quisieron robar el teléfono celular y le dispararon en medio de 50 policías. ¿Sí? Que una cápsula de seguridad conformada por la élite de la Policía Nacional no tuvo respuesta, que dispararon más de 100 disparos, valga la redundancia, más de 100 veces, ¿sí? Por el número de indicios balísticos recabados en el lugar, pero hubo un solo muerto, el ejecutor directo de Fernando Villavicencio con 4 disparos, uno de ellos en el costado, en el piso. Entonces, hay muchos temas que tienen que ser transparentados. A Fernando Villavicencio dispararon una sola vez en la cabeza y eso le causó la muerte inmediatamente, ¿sí? La trazabilidad balística en la ubicación del proyectil que le impactó a Fernando Villavicencio serán parte de los elementos que veremos más adelante para establecer esta corresponsabilidad que tiene que haber para poder haber llevado adelante una investigación técnico-científica debidamente sustentada que permita dar con el origen de esta orden para causarle la muerte a un candidato presidencial, a un exasambleísta y luchador social. ¿Qué expectativas tenemos de que se pueda dar con el culpable o los culpables de mandar a matar a un candidato presidencial? En este caso no muchas, pero yo creo que nosotros tenemos una gran expectativa de recabar toda la información que se ha ido acopiando en diferentes casos y creo que vamos a generar un metacaso, una investigación mucho más grande, ¿sí? Tal vez que no se verifique con la actual señora fiscal general, tal vez esto tomará más tiempo. Estamos en un periodo de transición y obviamente a la expectativa de todo lo que saldrá adelante dentro de esta audiencia y tenemos que ser suficientemente cautos como para poder resolver las cosas, más bien dicho, presentar las acciones debidamente sustentadas. Bien, yo quiero agradecer a Hugo Espina, abogado especialista en Derecho Penal, por conversar sobre la situación de este asesinato de Fernando Villavicencio, sobre la audiencia que se está llevando a cabo en estos días y también lo ocurrido en la Asamblea Nacional con esta comisión ocasional que investigó supuestamente lo ocurrido. Aunque bueno, las conclusiones son un saludo a la bandera y una afrenta, como dice Hugo. Gracias, Hugo, por estar con nosotros. Y bueno, seguramente seguiremos dialogando sobre este caso porque la audiencia, me imagino, llevará varios días y la investigación también y lo que ocurra, pues también. Así es, muchísimas gracias, un excelente día.